Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de la 8ª temporada de Entrepreneur Podcast, el programa donde abarcamos diferentes actores del ecosistema de emprendimiento, innovación y tecnología de Chile, Latinoamérica, Europa y el mundo. El día de hoy tenemos un súper invitado. Vamos a estar conversando con José Miguel Benavente, el ex vicepresidente ejecutivo de Corfo. ¿Para qué? Para revisar todo lo que ocurrió en Corfo durante su tiempo a cargo de la institución, su presente y su futuro. José Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Rob, por la invitación. Feliz y muy contento de estar acá. Eso. Bueno, yo traté un poco de hacer el preámbulo. ¿Cómo te sientes ahora que saliste de la corporación? Soy un ciudadano a pie, dices tú. Claro. Bueno, contento en varias dimensiones. Bueno, primero retomar un poco la vía más académica, que es la que traía antes de entrar a la Corfo, que creo que es un espacio tremendamente importante para reflexionar, no solamente lo que, como tú bien decías, lo que se hizo, sino también los desafíos que quedaron pendientes. Lo segundo, es más tranquila la vida académica. Antes veía mi agenda que era de 8 a 8, muy intensa todos los días, y hoy día estaba un poco más relajada. Tercero, también hubo un conjunto de gente que sale de la administración, ¿no es cierto? No solamente dentro de la Corfo, sino otros ministerios relevantes, como minería, como economía particularmente, y cómo hacer una reflexión también conjunta con los temas que se lograron y se alcanzaron, pero también cosas que quedaron pendientes. Y por qué no, es bien importante, ya me he juntado con quien ahora es el vicepresidente ejecutivo de la Corfo un par de veces, para contarle un poco también justamente estos temas y escucharlo también de lo que están empujando. Y contarles, en función de la experiencia, dónde están las oportunidades, dónde están los problemas potenciales. Y esto da cuenta de una visión más de Estado, que creo que para Chile es bien importante tener esa visión más de largo plazo, más allá que cada administración tenga su sello. Sobre todo en la Corfo, si uno lo mira la historia, ha habido construcción sobre lo que se hizo previamente, y creo que es un activo de nuestro país tremendamente valioso. Eso está súper interesante. En Entrepreneur tenemos la mala costumbre de hacer entrevistas del macro al micro. Ajá. ¿Por qué? Porque entendemos que a lo mejor, por el nicho en el cual estamos, mucha gente puede conocer al entrevistado o al caso, como también pueden haber otros que recién se están sumando a la burbuja, a la rueda, a la bola de nieve del emprendimiento. Ajá. Y pueden no conocer. Entonces, queremos partir un poquito atrás esta entrevista y preguntarte un poco, ¿quién es José Miguel Benavente? ¿Cómo fue que terminaste en Corfo? Buena pregunta. Mira, siempre digo, soy ingeniero civil de formación y economista de formación. Ok. Y mi trayectoria, como te contaba, es principalmente relacionada con los temas de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. Primero, desde un punto de vista más académico. Mi vida soy profesor titular de 2 universidades, la Universidad de Chile y también de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es una escuela de negocios, en los cuales me dediqué a investigar sobre los temas de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. O sea, cuáles son las mejores políticas públicas, la rentabilidad que tiene esto, las distintas formas que los países, incluido Finlandia, por ejemplo, un caso muy interesante para promocionar este tipo de actividades. Y después me fui moviendo sin abandonar el ámbito académico a más vinculado a las políticas públicas, es decir, como diría Miguel de Cervantes, o te dedicas a la poiesis, escribir sobre los caballeros andantes, o a la praxis, ser un caballero andante. Entonces me fui moviendo de la poiesis a la praxis. Okay. El primer paso fue fui jefe de división del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que está en Washington, en justamente la división que ve estos temas. Y estuve 4 años en Estados Unidos y después otros 2 acá en Chile, principalmente promocionando este tipo de cosas de lo que yo mismo había estudiado alguna vez, cómo se implementaban en distintos países latinoamericanos, incluido Chile. Y después, bueno, tuve esta fortuna del presidente Boric de ofrecerme, ¿no es cierto?, hacerme cargo de la Corfo, a cual había estudiado mucho. Como parte de mi trabajo académico, había escrito un par de capítulos de libros publicados fuera, sobre todo en Inglaterra, de la historia de la Corfo. La conocía bien, los instrumentos, la gente incluso que había trabajado. Entonces, cuando se dio esta oportunidad, realmente la tomé diciendo, ya, este es mi servicio militar en el cual me voy a dedicar ya ahora a la praxis en serio. Y fue una experiencia maravillosa. Yo creo que la combinación de haber estudiado estos temas previamente, haber estado en una institución como el BID y después poderlo aplicar a la Corfo fue fundamental. Y
Y eso ha sido un poco la trayectoria. Haría dos cosas adicionales que yo creo que pueden ser importantes en el contexto de las cosas que podemos hablar. Uno, soy, como diría un buen chileno, nacido y criado en regiones. Eso es un tema muy importante. Nací en Antofagasta, después viví en Rancagua, pero para efectos prácticos soy viñamarino. Los amigos míos de Viña del Mar me reconocen como tal, porque hice el colegio y la universidad en Viña del Mar. ¿Por qué esto es importante? Porque a mí el tema del territorio y la región es un elemento central dentro de las políticas públicas, está un poquito dejado de la mano. Y lo otro, que tuve la oportunidad de pasar muchos años en distintos países. Viví en Francia cuando estaba en el colegio y me empapé un poco de la visión más progresista que tenía Francia en los 80, ¿no es cierto?, con el primer gobierno de Mitterrand, después de Giscard d'Estaing, y fui al liceo público allá y me empapé un poco de esa mirada que tiene el Estado, ¿no es cierto?, el rol que juega el Estado en Francia, que lo ha tenido siempre, independientemente con lo político. Tuve la oportunidad de hacer mi doctorado en Oxford, en Inglaterra. Tuve 4 años en Inglaterra, más un año entre medio que mi mujer estaba haciendo su doctorado en Alemania. Entonces también por oportunidad vivir en Alemania. Y como te contaba, estuve en el BIT en Washington, Estados Unidos. Entonces tuve también la oportunidad de vivir otras culturas, ¿no? otros idiomas, etcétera, que también no solamente desde el punto de vista profesional, te acercan a ver los detalles de cómo funcionan las institucionalidades vinculadas con estos temas que nos convocan, sino también el contexto, ¿no? la idiosincrasia, la épica, la estética, la mirada que tiene cada uno de los países, que es distinta. Obviamente, en el modelo de emprendimiento a la americana, ¿no es cierto? Es muy distinto al modelo de emprendimiento europeo, por decirlo de alguna manera. Muy ¿no? distinto. El modo que Finlandia, por ejemplo, ve estos temas es muy distinto, por las circunstancias, ¿no es cierto? Es muy distinto como lo ve un país latinoamericano, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido también parte como del background que traía incorporado y que puede ser que pueda ayudar a darle un foco a las políticas públicas tratando de empujar durante la administración. Ese es un background bastante potente y, al menos en mi experiencia, cuando uno tiene la oportunidad de estar afuera, ya sea de viaje o vivir afuera, el barniz de cultura diferente ayuda mucho a entender también la perspectiva al país propio. Sí. Yo quiero mucho más Chile ahora, después de haber estado 2 años y medio afuera, que antes. Sí. Como que antes pateaba la perra. Sí. Después, ahora cuando volví, es como, qué rico estar de vuelta y entiendo un poco más. Y me quejo menos. Sí. Entonces, ¿por qué digo esto? Cuando tú tomas la Corfo, después de haber vivido en estas diferentes perspectivas, realidades, haberlo estudiado, ¿qué encontraste? Porque es muy distinto verlo de afuera a cuando ya tú estás frente al volante. Sí, te diría, primero, una cosa creo que me ayudó mucho es que la había estudiado antes. Yeah. Eso ayudó mucho en el sentido de que sabía más o menos lo que la Corfo hacía, el objetivo que tenía, etc. Y eso me ayudó a que rápidamente en la primera semana ya tenía un plan estratégico bien diseñado y bien como concreto. Lo segundo, sabía que es una institución, como bien decía previamente, que descansa mucho en lo que se ha hecho históricamente. Y creo que es una cosa particular de la Corfo muy única, en la cual uno no llega como una nueva administración y borrón y cuenta nueva, sino que en el fondo descansa sobre las cosas históricas que se han hecho y de repente cosas en el margen que creo que son relevantes. Ahora, uno siempre se lleva sorpresas. A mí me ha tocado, por ejemplo, evaluar mucho, siendo académico, evaluar mucho instrumentos de la Corfo, incorporando herramientas, parte de mi área es econometría, que es microeconometría, en el fondo matemática, en estadística, para analizar el impacto que tiene estos programas, etcétera. Y algunos los había evaluado y que no habían salido muy bien evaluados, y otros no tan bien evaluados, ¿no? Entonces, eso te afina un poco la puntería. Pero siempre hay elementos adicionales sorprendentes. Primero, la cultura dentro del conjunto de los funcionarias de la Corfo es bien particular. Para bien, ¿eh? Para bien. Sí. O sea, si tú miras los números en términos de promedio, voy a usar la mediana más que el promedio. La mediana de años que los funcionarios de la Corfo tiene van entre 10 y 11 años. Okay. O sea, son personas que están un buen tiempo, ¿no? Y que entienden, por ende, lo que están haciendo. Eso es un tema muy importante. O sea, en el fondo hay muchas competencias, lo que técnicamente se llama conocimiento tácito, que está como en tu cabeza en función de la experiencia, que no lo puedes leer en un texto, sino que tiene que ver con tu quehacer. Entonces, son 1.060 funcionarios, de los cuales una mediana de 10, 11 años significa de que la mitad de la gente ya 10 o más 11 años dentro de la institución. Entonces, eso de alguna manera es una cosa distinta a cuando tú tienes un ministerio. En un ministerio, generalmente, con los cambios de administración, sobre todo en Chile y el país latinoamericano, cambia más del 50 o 60%, salen y se pierde toda esa experiencia, ese conocimiento. La Corfo no. Eso es una cosa que
me llamó, y además me dio una buena noticia, digamos así. Algo sabía, pero ahí al mirarlo. Ahora, esto también tiene un desafío, porque en el fondo cuando tú quieres cambiar algunas cosas, la Corfo, claro, te enfrentas con toda esta cultura, Claro. ¿no? que hace estas cosas, mire, lo hemos hecho siempre así porque lo vamos a hacer distinto. Entonces era un desafío desde el punto de vista mío, en el fondo, de argumentar de por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, no solamente hacia afuera, hacia el público, sino también, sobre todo, hacia adentro. La segunda dimensión era el despliegue territorial. La Corfo tiene un despliegue territorial enorme. Está presente en las 16 regiones, tiene oficinas en cada una de las regiones con 20 o 25 personas en promedio, que también tiene un conocimiento específico del territorio enorme y un conocimiento técnico específico. O sea, hay ciertas zonas que son más agrícolas, por ejemplo, en el centro o centro-sur de Chile, y donde los especialistas de la Corfo son tipos que realmente conocen con cuidado, con detalle. Entonces, la Corfo y yo siempre lo considero así, pero mucha gente no lo considera así. Es una institución que no solo da subsidios y apoyos, ¿no es cierto?, financieros, es una institución que da mucho apoyo técnico, ¿no? Porque está imbuido en las personas que están ahí. Y lo tercero, empujamos un conjunto de agendas sectoriales bien interesantes, importantes, hidrógeno verde, litio, ¿no es cierto?, construcción naval. Y yo te diría que la Corfo es un lugar muy atractivo para ese talento técnico. A pesar de que los sueldos en términos relativos no son los mejores, teníamos la persona que más sabía de hidrógeno verde de Chile y de Latinoamérica, estaba trabajando en la Corfo, una ingeniera eléctrica, una mujer. El tipo que más sabía de temas de litio en Chile y probablemente en toda Latinoamérica, aparte de, obviamente, Bolivia y Argentina, estaba en la Corfo. Yeah. Entonces, tenías esas competencias técnicas específicas también que son tremendamente importantes. Entonces, cuando me senté, como tú bien dices, ¿no es cierto?, a manejar esta cosa, primero tenía un avión realmente potente, Yeah. con muchas capacidades, con mucho conocimiento, con mucha historia. Una institución que tiene más de 87 años este año, ¿no? Y además que había sido la responsable de la industrialización del país muchas veces. Y lo otro, que dentro del colectivo social chileno goza de un prestigio muy ganado. Sí, tiene No solamente incluso en Chile, o sea, tú hablas de las generaciones más viejas, mis padres, bueno, ya ambos murieron, pero de esa generación, y la Corfo era realmente un jugador clave dentro del proceso productivo chileno, lo fue. Creó hasta el día de hoy la mitad de las empresas que se transan en bolsa en Chile, hoy día que lo conversamos alguna vez, fueron creadas por la Corfo. O sea, dime cuál. O sea, Latam fue LAN Chile, creada por la Corfo. No sé, Endesa, que hoy día es Enel, fue creada por la Corfo. Y los edificios y toda la infraestructura. Todo el sistema energético, todo el sistema de transporte, telecomunicaciones. Entel también fue creada por la Corfo. Y la gente se sorprende. ¿Cómo esto? Sí, efectivamente fue creada. Y después fueron algunas privatizadas. Y hoy día la Corfo sigue siendo dueña de el metro, sigue siendo dueño de EFE, del tren, sigue siendo de todas las sanitarias, de muchas sanitarias, perdón, de todos los puertos, en el fondo. No los operadores del puerto, pero sí la infraestructura del puerto. Entonces, tiene un rol muy importante más allá de la promoción de la innovación, emprendimiento, desarrollo productivo, etcétera, ¿no? Y eso creo que es tremendamente potente para sacar una agenda hacia adelante, porque ese prestigio institucional también, una cosa que hay que cuidar, es muy importante, pero te alivia, te ayuda, ¿no es cierto?, a sacar adelante una agenda. Y tiene un prestigio internacional muy bien ganado. No solamente en países latinoamericanos, cada vez que uno habla y conversa de la Corfo en Brasil, en México, en Argentina, para qué decir Uruguay, Perú, realmente dicen que ustedes están en otro planeta desde el punto de vista institucional como la Corfo. Pero pongamos el caso Finés, que tú lo conoces con más cuidado. Cuando se crea Teques es una copia de la Corfo. Fueron a copiar la Corfo, literalmente. Después se transformó en lo que se llama Business Finland ahora. Claro. Pero a mí me acuerdo perfectamente cuando había esta misión de Finlandia, cuando estaban haciendo todo el desarrollo de su nuevo Sistema Nacional de Innovación, que tenía Teques por un lado en la parte productiva e innovación, y tenía, ¿no es cierto?, la Academia de Ciencias por el lado de Ciencia y Tecnología, liderado por el primer ministro. Copiaron la Corfo, literalmente. Yeah. Finlandia, que llegó a ser en ese momento número 1 en competitividad del mundo. Y después, bueno, Finlandia adelantó mucho y cambió un poco la institucionalidad, pero es ese nivel de prestigio que tiene la institución. Entonces, claro, todo esto te da la posibilidad de sacar cosas adelante, bien importante, potente. Y a tu pregunta fue realmente maravilloso como experiencia de haber tenido la posibilidad de hacerlo. Y en ese escenario, se venía de un gobierno anterior donde el foco había estado más puesto como en el concepto PYME. Sí. Y el foco era un poco comenzar a apuntar ya al escalamiento. Sí. Se había comenzado a, yo no diría cortar, pero sí a cerrar un poco la llave para tanto fondo para proyectos en fase inicial. Sí. Y tratando de apostar más ya al escalamiento, internacionalización, etc. Asumes este jet. Cuando te sentaste desde ese primer día, ¿cuál fue, no sé, 3 objetivos que habían para el Corfo durante estos 4 años siguientes? Muy buena tu pregunta. Primero,
yo podía entender de por qué la administración anterior se había concentrado mucho en este tipo de política que tú dices, porque había sido un poco una especie como de retroceso de lo que la Corfo venía haciendo desde dos administraciones anteriores. Para algunos. Sí, efectivamente. El diagnóstico era precisamente que como consecuencia de la pandemia, sobre todo, efectivamente la situación económica se puso en un estrés muy complicado. Muchas empresas estaban en una situación muy crítica y por lo tanto la Corfo en ese tiempo salió en una política principalmente más bien de cobertura. Es decir, yo voy a tratar no solamente de nuevos emprendimientos, sino también de empresas establecidas, las más pequeñas, a darles apoyo, pequeños apoyos, pero tratar de buscar como masificación de este apoyo para que esas empresas no desaparecieran. Eso fue un poco la política que yo le podía entender en el contexto particular. Lo que pasa es que cuando el 11 de marzo del 22, cuando entramos, ya esto ya estaba de salida, ¿no? Sí, entonces claro. La idea era cambiar un poco eso. Entonces, en ese contexto, esto fue un trabajo muy coordinado con otras instituciones que sí tienen como foco el trabajo con las micro y pequeñas empresas. Por ejemplo, Cercotec es una de ellas, el FOSI, que tú quizás conoces también otra, INDAP en el ámbito agropecuario, en fin. Entonces tuvimos una coordinación que lo hicimos y después podemos conversar a través de los comités de desarrollo productivo regionales. Esa coordinación. Y lo que en el fondo nosotros nos focalizamos, es decir, nos vamos a dedicar a un tipo de emprendimiento o de empresa establecida a través de la innovación o emprendimiento a través de la política, que es de lo que se llama más dinámico, que es exactamente lo que tú mencionas, en las etapas más adelantadas, ¿no es cierto? Empresas que tienen una oportunidad, más como por oportunidad que por necesidad, que se llama en la literatura, y en la cual potenciamos dos elementos. Uno que la Corfo ya había hecho históricamente, que era apoyo a nivel individual de las empresas. O sea, empresas nuevas, un apoyo individual a través de un subsidio, un capital semilla y después que se puede ir escalando, etc. Y lo mismo empresas de innovación. O sea, la diferencia es que una empresa de innovación es una empresa establecida y tú le apoyas para desarrollar una nueva innovación al interior, ¿no es cierto?, de la empresa. Pero a nivel individual. Y eso tiene ciertas cosas que se tienen que conseguir, esto a través de concursos, llamados, etc. Pero hay una parte que nos estaba quedando fuera, siguiendo mucho el ejemplo, por ejemplo, Finlandia de otro, era el ecosistema. Es decir, que no solamente el apoyo sea a nivel individual, sino también ver cuáles son las piezas y partes, los elementos que son fundamentales para que esto ocurra a nivel agregado. Y por lo tanto nos concentramos también, ¿no es cierto?, en apoyar el desarrollo, por ejemplo, de incubadoras de negocio y aceleradoras de negocio. Y cuando salimos ahora hace un mes atrás casi, hoy día tenemos una aceleradora y una incubadora en cada región de Chile. Y eso es bien importante. En temas de emprendimiento, en temas de innovación, nos focalizamos también en los elementos alrededor de las empresas que quieren innovar. Por ejemplo, acercamos mucho más al mundo universitario, el mundo científico que viven en las universidades en Chile, pero también existe afuera, startups de base científica y tecnológica para que estuvieran más cercanos al desarrollo de la innovación, incorporación de capital humano avanzado, en fin, ¿no? Y traer a la demanda, o sea, estas empresas que innovan, bueno, ¿innovan para quién? ¿No es cierto? Muchas de ellas son dentro de una cadena productiva. Entonces nos preocupamos también del ecosistema de innovación. Okay. Entonces, hicimos esta cambio un poco en la mirada de la administración anterior por los motivos que recién conversamos, pero además no solamente a nivel individual, sino también sistémico. Y yo creo que eso fue un sello que logramos ahora que no solamente haya más empresas haciendo esto, sino también hay un ecosistema más robusto, más interacciones y sobre todo anclado al territorio. ¿Hubo algo a tu juicio que quedó pendiente? Muchas cosas, pues. Pero de este macro. De esta cosa, mira, yo te diría... lo resumiría de la siguiente manera. Tanto en el caso de innovación como emprendimiento, el modelo que tiene la Corfo es basado principalmente en la idea de los subsidios. ¿Okay? Hay otra parte de la Corfo que se dedica a entregar financiamiento para empresas establecidas, pero que generalmente lo opera a través de la banca. Lo que se llama las garantías para acceso al FOGAPE, quizás lo escuchaste alguna vez. ¿Okay? Los FOGAPE que salieron con todo durante la pandemia. Exactamente, eso fue un mecanismo también que también operó a través de la Corfo y el Banco Estado. Pero de alguna manera, la visión que se tenía, muchos emprendedores quizás lo han escuchado de la empresa, me gané un Corfo. Sí. El ganarse un Corfo es en los concursos que tener la posibilidad de tener acceso a este subsidio. Y los subsidios operan bastante bien, como tú bien decías, en una escala no tan grande y en una escala y una etapa más temprana. Pero hay instrumentos financieros que sí te pueden ayudar en las etapas, por ejemplo, de escalamiento, o el desarrollo de una innovación que necesita una infraestructura, una inversión más grande. Me explico. Una cosa es que tú empieces a hacer los primeros ensayos para domesticar una nueva especie en la acuicultura, como lo hizo esta Fundación Chile con el salmón. Y una cosa muy distinta es cuando tú eso tecnológicamente ya lo resolviste en una piscina de 2x3 claro. Y ahora quieres ponerlo una piscina de 2x3 pero de kilómetros, ¿no? Claro. O sea, una cosa grande, ¿no? Incluso fuera del agua. Y para eso necesita $10 millones. ¿Okay? En ningún país del mundo te van a dar un subsidio por $10 millones.
pero ningún país del mundo, un banco te presta plata para hacer eso, por Claro. $10 millones. ¿Te fijas? Ese espacio es lo que la banca de desarrollo cubre en los países desarrollados. ¿Ok? Y diseñamos durante 1 año y medio un banco de desarrollo en Chile, que era principalmente un spin-out, una salida de una gerencia de financiamiento de la Corfo para transformarla en banca de desarrollo. Y lo pusimos en el Congreso. Esto necesitaba una ley de la República, o sea que era una empresa pública, de hecho. AFIDE es el nombre técnico. Y no logramos sacarlo. Yeah. Pero no nos fue tan mal porque hoy en esta administración, por motivos distintos, complementarios, todavía siguen pensando que es una buena idea. ¿Y qué permite eso? Expandir la oferta de financiamiento ahora vía créditos, no vía subsidio, Yeah. para empresas que están haciendo innovaciones y quieren hacer lo que se llama ya la etapa más madura del desarrollo de la innovación, que necesitan, por ejemplo, estos $10 millones, Claro. o empresas que están en la etapa de scaling up. en el fondo. Aquí se está viendo más bien el retorno. Exactamente. Porque efectivamente puede ser súper exitoso si está bien desarrollado. Por supuesto, y lo que hacen estos bancos de desarrollo es evaluar no solamente los proyectos en términos financieros y comerciales, que lo hace la banca tradicional, sino además el elemento, el tercero, que es muy importante, técnico. Dice, ya, esto tiene sentido y vuela técnicamente, y el costo de alguna manera de hacer esas evaluaciones técnicas, los bancos no se lo bancan ni en Chile, ni en ninguna parte del mundo, pero los bancos de desarrollo sí. ¿Te fijas? Tanto interna como externamente. Entonces, esos tipos de créditos, en el fondo, que son créditos contingentes, a veces cuando va bien yo te cobro y cobro los intereses, a veces cuando no te dan bien, bueno, de alguna manera suavizo esto, y además hay diversificación de carteras, o sea, se evalúan los proyectos individualmente, pero también las carteras. Eso en Chile no teníamos, lo tratamos de implementar, hicimos todo el proyecto de ley, pasó por todas las partes del Congreso, y al final, el último, salió, entrándonos así, ¡pum! No nos resultó. Pero, entonces, a tu punto, ¿qué quedó pendiente? Yo creo que ese sería como el elemento más pendiente, más importante, pero con la idea de que potencialmente esta administración lo tome y lo siga empujando. Hay un hito Uh-huh. y hay una percepción que tenemos en el medio que te tengo que preguntar. Sí. Por un lado, está que a mí y a nosotros como medio nos tocó particularmente. ¿Por qué? Fue esta alianza de la plataforma binacional entre Chile y Finlandia, Sí. de transferencia tecnológica. Me tocó porque obviamente lo reporté en Finlandia, digo. Uh-huh. Eso es un hito. Es la primera vez, entiendo, me puedo equivocar, pero es la primera vez que se desarrolla este tipo de alianza entre dos países, donde por un lado está Business Finland con BTT Sí. y por el otro lado está Corfo con Fundación Chile. Es un proyecto que tiene 5 a 7 años de plazo, donde hay $20 millones de inyección de capital por parte de nuestro país Sí. y un capital similar por parte de Finlandia. Así es. Entonces, ese programa, esa alianza, viene precisamente un poco delineado de lo que nos venías contando antes, de este escalamiento, de este buscar. Sí. Pero lo interesante de esto es la trastienda. Sí. Efectivamente, ¿cómo se logró cerrar eso? Sí. ¿Por qué? Porque no es llegar a hacer una cosa. Estamos hablando de, básicamente, es una alianza entre dos países. Así ¿no? es. Son estamentos que van a trabajar, Sí. pero se cerró a nivel Sí. arriba, digo. Presidencial, de hecho. Claro. Sí. Entonces, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo se gestionó eso? Sí. La primera pregunta es ¿por qué Finlandia? Ok. Eso es que no es obvio. Sobre todo decir por qué Finlandia y no Australia, sino, no sé, Singapur, Corea o you name it. Por ahí dicen que Chile y Finlandia se parecen más de lo que creen. Es que eso, justamente, parte de mi trabajo previo, en el fondo, se había tratado de decir, bueno, si Chile de alguna manera quisiera apuntar a algunos países en su trayectoria, sus senderos de crecimiento y desarrollo, ¿cuáles son los países que debería mirar? ¿Okay? Porque siempre está la discusión, ¿por qué no lo hacemos como el mundo asiático, China, Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera? Entonces, habían 3 criterios principalmente que son fundamentales para entender de cuáles son tus primos mayores, por decirlo, o hermanos mayores. Primero, países que sean recursos naturales intensivos. Nosotros estamos llenos de recursos naturales y tenemos que aprovecharlo, eso sobre todo en el contexto actual. 2, países que tengan mercados domésticos pequeños, porque eso también influye sobre la dinámica de innovación y la dinámica del emprendimiento cuando tienes un mercado doméstico pequeño, porque claramente tienes que focalizarte hacia afuera. Y tercero, que estés lejos de los mercados internacionales. Okay. Porque lejos no solamente en el sentido físico, sino en el sentido de alguna manera que no formas parte en las etapas tempranas de como de un colectivo de alianzas, etc. Y los únicos 3 países que cumplen esas condiciones son Nueva Zelanda, Australia y Finlandia. Okay. Esas 3. Ahora, hicimos la alianza con Finlandia porque eran los 3 como candidatos naturales. Entonces empezamos a mirar de alguna manera si había algún trabajo previo.
Y una cosa bien interesante es que efectivamente había un acuerdo de apoyo y de cooperación multilateral entre los gobiernos a nivel de estados, entre Finlandia y Chile. Entonces dije, ya, firmado hace 35 años atrás, pero no había avanzado mucho. Estos típicos acuerdos, en fin. Ahora, lo otro también importante era la institucionalidad. Había un elemento que a mí me interesaba muchísimo. Conocía el caso de Business Finland porque era justamente la versión más moderna de lo que era Tekes, que era una copia de la Corfo en su momento y cómo se había ido transformando. En términos sencillos para los chilenos, Business Finland es la unión de lo que en Chile sería ProChile, Invest-Chile y Corfo. Eso es. Ok. Ok, las oficinas, que nosotros tenemos separadas. Pero Sí. obviamente Finlandia es un país más pequeño en términos de población, pero lo tenían separado Finlandia y ahora lo juntó. Y lo otro, una institución muy importante dentro de Finlandia, que es VTT. VTT es una red de centros de investigación aplicada que está fuera del ámbito universitario, que es tremendamente interesante como vincula al mundo productivo y al mundo de la universidad, que existe y muy fuerte en la universidad. Cuando yo se lo explico a gente normal, le digo, es Fundación Chile, pero con laboratorios propios. Exactamente eso es, pero con muchas sedes. Sí, claro. Claro, exactamente. Es eso, tú tienes toda la razón. Y ese modelo en Chile, que efectivamente la Fundación cumplió y logró muchas cosas, como el salmón y otras cosas, como que se perdió en el tiempo. Y no había forma como de recuperarlo. Entonces decía, pero que es distinto a lo que el modelo australiano y neozelandés. Entonces, por eso a mí me interesaba mucho de que instituciones como Fundación Chile aprendieran de cómo se articula una institución como VTT, que es un centro científico que vive fuera del ámbito científico, fuera del ámbito universitario, que es una característica que tenemos en Chile, que la ciencia vive en las universidades. Y eso no es necesariamente así. Entonces, todo esto motivó de alguna manera el contexto, estos acuerdos previos, el hermano mayor, etcétera, y cómo se transitó, ¿no es cierto?, cuando Finlandia tenía el ingreso per cápita de Chile, qué es lo que hizo. Entonces dije, bueno, aquí está la alianza. Ahora pasó, entre los anecdotarios, era bien interesante, porque en general, cuando uno va a hablar estas cosas con extranjería, con este caso con el Ministerio de Relaciones Exteriores, uno va, ¿por qué no se firma primero esto? Después se acuerdan a nivel ministerial, por ejemplo, el Ministerio de Industrias, el equivalente, ¿no es cierto?, de Finlandia, y el Ministerio de Economía acá, y después las agencias, que sería Corfo, como con Business Finland. Y lo hicimos exactamente al revés. Partieron de Corfo. Con Corfo Business Finland le dijimos, mira, aquí tenemos una cantidad de recursos, ponemos sobre la mesa 20 millones de dólares, necesitamos que ustedes pongan un matching equivalente. De hecho, ellos se comprometieron con 35 millones de dólares. Okay. Y juntos fuimos a hablar con nuestros ministerios respectivos y después con extranjería. Cuando hablé con el ministro Van Claven, le dije, mira, tenemos esto. Me dijo, fantástico. Pero ustedes ya tienen todo listo. O sea, hicieron realmente el camino emprendedor. Hicimos el camino emprendedor. Pidieron perdón en vez de pedir permiso. Exactamente. Y nos fue estupendo. Y la gracia que tiene es que estos recursos, además, en el caso chileno, están vinculados con los contratos que tiene Corfo con el litio, que son recursos de alguna manera que no están relacionados directamente con la ley de presupuesto. O sea, son de alguna manera un compromiso de Chile creíble por los próximos, como tú bien dices, 8 años, que van a estar ahí a firme. De hecho, nosotros ya le hicimos la transferencia, muchos de esos recursos, a la Fundación Chile, desde Corfo. Entonces, y ahora parte del trabajo que están haciendo es, bueno, esto deriva de una agenda, que después puedo discutir, de ámbitos de trabajo colaborativo entre Finlandia y Chile a través de la Fundación Chile con VTT, donde la mirada, ¿no es cierto?, más estratégica estaba de Corfo y por el lado FINEP, por el lado, ¿no es cierto?, de Business Finland. Y creo que es bien, y lo que más me interesaba a mí, y se lo hice ver sobre todo a VTT y a Business Finland, es decirle, junto con esto de hacer trabajo conjunto, lo que nosotros necesitamos como Chile es que además nuestra institucionalidad aprenda de su institucionalidad en la pasada. Y creo que eso está funcionando. Estamos en un nuevo episodio de Entrepreneur Podcast, el programa de conversación que tenemos en el medio para conversar con los principales actores, empresas, inversionistas, aceleradoras, incubadoras del ecosistema chileno, latinoamericano y mundial de nuevos negocios. El día de hoy estamos conversando con José Miguel Benavente, el ex vicepresidente ejecutivo de Corfo. Pero antes de continuar la conversación, yo quiero recordar 3 cosas. 1, si no estás viendo en YouTube o no estás escuchando en Spotify, mueve tu cursor o tu dedito, tu manita y dale suscribirse o seguirnos. Nos ayuda un montón. No puedo decir que tú cliques mi sueldo, pero ayúdanos. 2, estamos haciendo todo esta 8ª temporada desde App Studios, que es nuestro estudio físico por primera vez en la historia. Es Automated Premium Podcast Experience. Así que dale una mirada. Compártenos también. Y 3, todo esto llega a ustedes gracias al gentil auspicio de Wow Factor PR, agencia especializada en posicionar a actores de emprendimiento, innovación y tecnología en los medios de comunicación, desde Chile hasta México. Después de esa mención, hay algo que
a mí me sigue quedando la duda. Está funcionando, se ve que se está proyectando, ya están saliendo incluso las primeras convocatorias de acciones. Así es. Va a venir una delegación de Tampere a presentar su avance educacional y que se va a ejecutar en diferentes regiones de nuestro país. Entiendo que está en desarrollo, se va a venir una convocatoria para que todos los actores de ambos países se junten también en un gran summit en Finlandia para analizar las siguientes convocatorias. Pero Finlandia es reconocido por hacer las cosas bien, pero también es reconocido porque se demoran de repente en hacer algunas cosas, precisamente porque tratan de pensarlo y después de ejecutarlo. ¿Cómo fue que lograron hacerlo en menos de 4 años? O sea, está bien, ustedes se juntaron, fírmame acá, pero igual. Sí, yo creo que fue también un poco la insistencia. Yo fui 3 veces a Finlandia a revolver el gallinero, como diría un buen chileno, ¿no? Primero presentar esta visión que teníamos con respecto a esto. Como ustedes son los elegidos, ¿no? Nos elegimos porque pensamos que ustedes son re buenos y queremos imitarlos, ¿no? Ajá. Segundo, teníamos una agenda como bien concreta. Eso es bien importante. No era, mira, veamos la oportunidad. No, queremos, son estos 3 ámbitos. El primer ámbito, minería mediana. Era bien claro, con nombre y apellido. Y cómo de alguna manera podemos desarrollar un encadenamiento productivo aguas arriba con el apoyo de Finlandia en un sector que es muy fuerte en Finlandia, no solamente minería, sino proveedor en la minería, y que en Chile tiene un potencial enorme, porque obviamente la minería chilena está un poco atrasada, minería mediana, está atrasada en términos tecnológicos y también de oferta. Clarito. Tema medioambientales en general, temas energéticos, ¿no? Ahí está toda la agenda de hidrógeno verde. Claro. Y que obviamente terminó con un centro que actualmente, ¿no es cierto?, BTT participa junto con la Fundación Chile en Punta Arenas, en el cual el cambio radical era, por lo menos de mi visión, era esto no es para las universidades. Aquí no se define una agenda de investigación en función de los intereses de los científicos, que está bien, pero eso es un ámbito del Ministerio de Ciencia, sino aquí es una agenda que tiene que ver con problemas y desafíos que tiene el sector, o potencialmente el sector, ¿no es cierto?, de hidrógeno verde en la Patagonia. Y entonces el board está compuesto por empresas. Y eso y bien clarita, que para los fineses era más o menos obvio, pero en Chile nunca habíamos tenido una experiencia. Y lo tercero, el tema del desarrollo territorial. Como consecuencia de los 2 primeros, esto tiene un impacto dentro del territorio. Por eso lo de Tampere es muy importante, ¿no? Porque Finlandia tiene mucha experiencia en temas de organización del territorio en función de estos desarrollos productivos. Por ejemplo, volvamos al caso Punta Arenas. Si tú piensas que aquí en los próximos 10 años vas a instalar, no sé, 4.000 torres de aerogeneradores para partir. Claro. Vas a tener una población flotante en la parte de construcción y después menos en la implementación. Vas a hacer encadenamientos productivos, piezas y partes. Vas a terminar con incluso data center, etc. En la ciudad que tiene la mejor calidad de vida de Chile, por lejos, Punta Arenas, aunque no lo creas, pero eso es lo que muestran los indicadores. Te creo. Y tú le preguntas a la gente de Punta Arenas, ¿cuáles son sus problemas desde el punto de vista de esta nueva industria? Y te dicen, mira, tenemos 3 problemas. 1, no quiero que nos suban los arriendos. 2, no queremos tacos. Y 3, que no nos suban el precio de los viajes en avión porque la conectividad de avión. Que es una cosa como más o menos obvia, ¿te fijáis? Claro. Esto es un manejo territorial. Entonces tú necesitas competencias de las cuales Chile somos un desastre, la historia nos revela, en el tema del manejo del territorio. Esto no tiene que ver con la DOM de la municipalidad para el manejo de la permiso de construcción. Es una cosa mucho más sofisticada, ¿no? En dónde pones tú físicamente los espacios, el tipo de construcción, algunos que se tienen que después desarmar, físicamente dónde tiene que estar esto para hacerlo compatible con una ciudad, en el fondo que ya existe, en fin. Además, la ciudad del presidente, entre paréntesis, ¿no? En este momento. Y Finlandia, particularmente BTT, tenía una experiencia enorme en eso. Entonces fue el tercero. Entonces, a tu punto era que llegamos con una agenda súper concreta, decirle, estos son los temas. ¿Están interesados? Porque ustedes de alguna manera tienen oportunidad y vean la oportunidad que nosotros queramos valor para ustedes. Porque, por ejemplo, para Finlandia uno diría, está bien, vamos a poner, Chile pone 20 millones, nosotros vamos a tener 20 o 30 millones, pero bueno, se vea cómo vamos ahí, ¿no? Entonces, para nosotros era más o menos evidente, pero la pregunta era cómo va a ser lo atractivo para Finlandia. Y la respuesta era más o menos obvia. Por ejemplo, en el caso de la minería, es decir, bueno, aquí hay una potencialidad de, ¿no es cierto?, desarrollar proveedores combinados fineses con chilenos para atender una demanda potencial enorme que viene en la minería mediana. Hoy día la minería mediana produce algo así, 500.000 toneladas de cobre, equivalente de una total de 5 millones que tenemos en Chile, donde potencialmente pueden llegar a 1,5 millones de aquí a 10 años. O sea, el verdadero objetivo es desarrollar entre los 2 países nuevos productos y servicios que salir a ofrecer a otras partes del mundo. Por supuesto, pero para eso necesita una demanda, primero, donde probar. Y lo que estamos poniendo en la mesa nosotros como Chile era la minería mediana. ¿Y quién se responsabiliza de eso? 2. 1, era Fundación Chile por la tradición que tiene, y 2, que el socio en ese vertical de minería es ENAMI, que es el que le compra casi todo el cobre, ¿no es cierto?, o el mineral a las medianas minerías de Chile. Entonces,
lo hacía más atractivo para ellos. Entonces, yo creo que se conjugaron los astros y todo. Por ejemplo, una persona muy importante en esto, y quiero decirlo porque todavía está en su puesto, era la embajadora finesa en Chile. Ella no solamente es la embajadora finesa en Chile, todas las reuniones que tuvimos en Finlandia, nos acompañó la embajadora de Finlandia en Chile. Okay. A todas, pero no abría la boca, solamente anotaba todas las cosas, ¿te fijas? Y esto genera compromisos a nivel, ¿no es cierto?, de Estado. Okay. ¿Te fijas? Y yo creo que esos tipos de cosas de alguna manera fueron súper importantes, que lograron, y yo estoy de acuerdo contigo, quizás no son la velocidad máxima, pero que en un proceso de insistencia de ambas partes, BTT fue muy clave en esto, Fundación Chile, ¿para qué decir? Sacar adelante. Y lo logramos sacar adelante. Yo creo que fue un gran logro. ¿Tú crees que con lo que ya está plantado, con las bases actuales, que eso se va a poder mantener y que vamos a estar viendo tal vez los primeros resultados de aquí a 5 años? Digo, los primeros, porque sí. Hablamos que innovación de repente hay que esperar 15 años. Sí. A ver, primero es que esta plataforma va a mantenerse en el tiempo y la respuesta es sí, porque está por contrato. Okay. Period. O sea, hay un contrato legal firmado entre Corfo, Business Finland, entre casos BTT y Fundación Chile, con recursos que vienen asociados al litio y por lo tanto, de alguna manera, eso no pasa ni por el presupuesto nacional, ni de alguna manera tendría que pasar alguna cosa rara, que los 4 jugadores tendrían que estar de acuerdo para desarmar esta cosa, que es una cosa más o menos difícil. Segundo, tú tienes toda la razón, nada de esto te garantiza resultados inmediatos. Pero yo creo que como la orientación que tienen, sobre todo estos 3 pilares que recién mencionaba, de alguna manera, y el interés que había, por ejemplo, en el territorio, el gobernador de Punta Arenas obviamente involucrado en esta historia, obviamente ENAMI como institución y el gobernador, ¿no es cierto?, de la tercera región, donde está la minería mediana. Sí, la pequeña y mediana. Muy involucrado. Creo que le pueden dar también un push para ir empujando esta cosa. Y además, si tú tienes esta cantidad de recursos, de hecho ya ejecutamos bastante de estos en las etapas tempranas, como Semilla, que pusimos nosotros como Corfo al principio, jugamos primero, por decirlo de alguna manera, da una visibilidad. Y además Finlandia, ellos también dentro de su política pública tienen un interés geopolítico muy importante de vincularse con países afines, pero no los típicos, por ejemplo, de la Unión Europea, de los cuales forman parte. Entonces Chile para eso, a ellos, por lo menos lo que nos hacían ver es que Chile les parecía un país serio, interesante, con una mirada de mediano y largo plazo, donde había oportunidades no solamente comerciales, sino incluso de estos tipos más geopolíticos. Entonces, yo creo que bien, esto no te garantiza de que las innovaciones resulten, pero por lo menos te garantiza que se haga el esfuerzo y en algunos van a resultar y en otras quizás no tanto. Hablando de hacer el esfuerzo, ya, porque lo anterior era una pregunta, ahora es una percepción y me gustaría saber si efectivamente es correcta o no es correcta. Yo me quedo con la idea de que, aparte de todo lo que estamos conversando que lideraste en Corfo, es que había un objetivo de expandir la Corfo regionalmente. Y eso me refiero particularmente a los instrumentos que se establecieron. Tanto la apertura para buscar founders femeninas, como también el aumentar, y aquí me puedo equivocar, pero aumentar la cantidad de instrumentos tanto en calidad como en cantidad para regiones, que antes estaban más concentradas en la región metropolitana. Eso, concretamente, esa percepción, que es subjetiva mía, ¿estaba orientado de esa manera? ¿Efectivamente se buscó lograr un impacto real en regiones que antes no existían? Sí, completamente. Por eso te dice el punto de yo soy un regionalista acérrimo. Y uno de los problemas que tiene el modo en que Chile ha enfocado su política pública en los últimos 30 años, precisamente descansa en lo que, y perdonen el tecnicismo, pero creo que puede ayudar a ilustrar el punto, en esta idea de lo que se llama eficiencia estática. ¿Qué significa esto? Precisamente que a través de concursos nacionales, con recursos que no son ilimitados, tú haces, por ejemplo, un apoyo a la capital semilla, o al apoyo a una innovación en unas empresas, o apoyo incluso a las universidades para hacer ciertas cosas, y hace un concurso nacional. Y se lo ganan, entre comillas, los mejores. Y eso tiene un argumento muy fuerte, que justamente se lo ganan los mejores porque son el mejor uso de los recursos públicos cuando tienes restricciones y no hay muchos recursos. Perdón, ahí te voy a interrumpir. ¿Se lo ganan los mejores o se lo ganan los que hablan corfonés? Pongámoslo de las dos maneras, pero puede ser que en el fondo tiene un punto, que los mejores, y este es el punto que quiero hacer, que es justamente la dirección tuya, que de alguna manera se lo ganan los mejores, y el hecho de que se lo ganen los mejores vas como consolidando este modelo en que unos pocos se lo ganan. Y lo que termina generando brechas enormes entre aquellos que se los ganan, que son los menos, con aquellos que se quedan banqueando atrás. Y entre la explicación de eso está, por ejemplo, las competencias y las capacidades para postular los proyectos. Que es tu punto. Y estoy de acuerdo. Ahora, existe otro concepto en economía que se llama eficiencia dinámica.
que significa técnicamente de que tú puedes estar un poquito más atrás, de alguna manera, en términos de tus competencias, experiencias, conocimiento de los instrumentos, etc. Pero el hecho de que potencialmente lo puedas recibirlo, tu velocidad de aprendizaje es más rápida de los que están adelante. Incluso en algún momento incluso los puedes pillar y pasar. Pero en un sistema de eficiencia estática nunca tienen la oportunidad de lograrlo. ¿Me sigue? Ya, ok. Entonces, lo que tú tienes que hacer entonces es una combinación de los dos. Y el sistema que tiene la Corfo hasta antes de lo que tú bien dices, que se plasmó a través de los comités de desarrollo productivo regionales, estos concursos nacionales, es que no había la posibilidad para estos que estaban más atrás de ni siquiera intentarlo. De hecho, el mito era, vamos a postular en regiones, no voy a salir, pero en Santiago va a salir lo mismo que yo estoy postulando, pero allá. Exacto. Entonces te terminas concentrando esto en unas pocas manos y que de alguna manera para un ministro de Hacienda esto es lo mejor que le puede pasar, ¿no es cierto?, en corto plazo. Para una mirada a largo plazo es lo peor que te puede pasar. Entonces, lo que hicimos en el fondo es decir, bueno, hagamos esto miti-mota. No fue tan así, pero más o menos muchos instrumentos. Sigamos con instrumentos a nivel nacional, concursos nacionales, pero hagamos concursos a nivel local. Y la pregunta era, ¿en qué cosas te quieres focalizar en lo local? Entonces, yo de alguna manera estando sentado en Santiago, era el peor fuente de información para ver dónde la región tercera se podía concentrar o la región de los ríos. Entonces, para eso creamos, y ya existía un par de ellos como pilotos, llevan como 10 años, estos comités de desarrollo productivo regionales, que son un cuerpo colegiado liderado por el gobernador o gobernadora, en el cual son 14 miembros, de los cuales 11 son de la región, y que tienen la mirada del mundo productivo y privado, del mundo universitario, incluido el técnico, y obviamente el mundo público, y en el cual nosotros delegamos 23 instrumentos de la Corfo y un tercio del presupuesto de la Corfo para que ellos decidieran dónde focalizarse. Okay. Y entonces traspasamos la potestad de esto. ¿Es una pérdida de poder de la Corfo Central? Sí, por supuesto, pero de alguna manera estos concursos eran a nivel regional, cada región separadamente. Y la decisión de, por ejemplo, si quieren focalizarse en temas de apoyo al emprendimiento en la costa de Aysén, o el apoyo al emprendimiento femenino, ¿no es cierto?, en la minería en Calama, etcétera. Calama lo digo como comuna. Sí, claro. Esa decisión descansaba ahí porque de alguna manera se supone que hay más conocimiento en el territorio de lo que yo podría tener, o el equipo, ¿no es cierto?, que evalúa esta cosa en Santiago. ¿Te fijas? Y entonces no es todo el presupuesto de la Corfo, pero tampoco 10%, sino que un tercio. ¿Y ahí cuánto porcentaje cambió de la visión que había antes? No, o sea, había 2 o 3%, pasó a 33%. Ok. Y 23 instrumentos de un total de como 60 instrumentos que tiene la Corfo en todas las dimensiones que se traspasó. Incluso logramos con esto que Cercotec se juntara y puso 9 instrumentos de ellos, el mismo mecanismo. Entonces, tanto Cercotec como nosotros nos desligamos del punto de vista del foco en la decisión. Y lo más importante de todo era que tú traspasabas derechos y deberes. Y entre los derechos está lo que se llama técnicamente, para la gente que está familiarizada con el mundo público, es muy importante, una línea presupuestaria. Okay. En la ley del presupuesto, que es la ley de la República, que cambia todos los años, hay una línea presupuestaria que dice tanta cantidad de dinero para el Comité de Desarrollo Productivo Regional de Valparaíso. Y había, no sé, ponte tú, 5.000 millones. Y ellos, en el fondo, recibían este presupuesto que tenían que asignarlo en función de sus intereses. El rol que cumplíamos nosotros, Corfo, y esto es bien importante, central, eran dos. Uno, velar que el proceso de evaluación fuera correcto, porque obviamente podía haber intereses a nivel del local y terminas capturado. Y dos, entregar información para que la decisión que tomaron fuera informada. Entonces, por ejemplo, todos los mapas habido por haber de estructura productiva, sistema nacional los sistemas de apoyo, ecosistemas de emprendimiento e innovación, toda esa información la teníamos centralizada y se la entregábamos a ellos en función de sus intereses y para decir, bueno, si queremos hacer esto ya existe o hay una oportunidad, etcétera, que fuera más informada. Y el monitoreo y evaluación también lo hacíamos conjuntamente. La Corfo tenía oficinas regionales, como te contaba, lo hacíamos tanto Corfo Central como la Corfo Regional. Y creo que eso fue un avance. De hecho, el presidente al final dijo, esta es la política de descentralización más en serio que se ha hecho en Chile en los últimos 30 años. Tú hablaste de que una de las gracias que tiene Corfo es precisamente que hay una continuidad país, por sobre quién efectivamente está en la moneda o no está en la moneda. Esto, que fue, como tú dices, fue catalogado como el mayor movimiento de desregionalización en la historia reciente de nuestro país. ¿Tú crees que se va a mantener? ¿Tú crees que se va a seguir potenciando de esa manera? Yo creo que sí. Tenemos algunos indicios de por qué sí. Cuando nosotros asumimos en marzo del 2022, de los 16 gobernadores, 15 eran de la coalición del gobierno entrante y 1 eran de la oposición, el de la región de la Araucanía.
Implementamos este sistema, lo hicimos en forma paulatina. De hecho, durante 3 años implementamos las distintas regiones y al final del año 25 terminamos con todas las implementaciones. Entre medio hubo elecciones de gobernadores. Y de hecho cambió la mano. Entraron 6 nuevos gobernadores, como entre comillas de oposición del gobierno del presidente Boric, en ese recambio. Y lo que yo vi y cómo empezaron a funcionar, quizás los que están más entusiastas con este mecanismo fueron los gobernadores de hoy día del gobierno actual, más afín al gobierno actual en este mecanismo. Eso me dio una señal de que en realidad esto es una cosa bien importante. Segundo, los gobernadores se asociaron entre ellos con una cosa que se llama Agorechi, Asociación de Gobernadores de Chile, ¿no? Y en la primera tuvieron 3 reuniones en 3 años. El primero invitaron al ministro de Hacienda, en la segunda invitaron al ministro de Economía y el tercer año invitaron a mí. Y en eso yo di cuenta un poco de estos comités de desarrollo productivo regionales y el gobernador saliente era un gobierno más afín a la centroizquierda, por decirlo de alguna manera, y el gobernador entrante más afín a la centroderecha. Y estaban todos los gobernadores, los 16. Y todos dijeron, esto es una maravilla, creemos para nosotros fantástico, nos da una potestad, era que no, para asignar estos recursos, que además vienen con una ley de presupuesto, que complementa, esto es bien importante, complementa recursos propios de la misma región, a través de los FNDR y otros. Y pensamos que es una tremenda institucionalidad y de hecho vamos a fortalecerla e incorporar otras instituciones. No solamente Cercotec, sino en algunas incluso están con derecho a voz, pero no a voto todavía. Estaba INDAP, ProChile y el FOSIS. Y yo creo, entonces, echar para atrás esto es muy costoso. El gobierno actual, yo sé que al ministro de Hacienda no le gusta mucho esto de descentralización, etc. Pero yo creo que va a tener el capital político, el costo político de echar para atrás esto es echarse encima a los 16 gobernadores independientes de color político. Y además, hoy día las regiones ya están funcionando, algunas de ellas 3 años con estos comités, en los cuales ven que esto ha generado mucho impacto positivo en sus decisiones. Y si bien fue una planificación que se hizo a nivel de Corfo y a nivel estatal, nacional, ¿podría estar el peligro de que esto pueda ayudar a generar caudillos locales, los gobernadores? No, porque el gobierno corporativo, está pensado que el gobierno corporativo de estos comités, como te decía, tiene representantes de distintos miembros del ecosistema. Mira, déjame mostrarte otro caso bien interesante, en la misma línea. Esto lo voy a decir públicamente porque lo dijo públicamente el gobernador Mundaca de Valparaíso, al cual yo tengo muy buena relación con él, etc. Cuando creamos los comités, dijimos, no lo vamos a hacer todos inmediatamente, queremos probar. Entonces hablamos con los 16 gobernadores y dijimos, ¿quién quiere participar? Hay algunos que lo único que querían participar al comienzo, el gobernador Mundaca fue uno, y hay otros, por ejemplo, el gobernador Flies de Magallanes dijo, no, yo quiero mirar con esta cuestión cómo funciona y yo me voy al final. Y él entró en el 2025. Pero el gobernador Mundaca, el 2023. Y así 3 gobernadores más. La primera reunión que tuvo del gobernador, entonces el gobernador lideraba esta mesa, este comité, y habían representantes del mundo de las universidades, el mundo privado, ¿no es cierto? No es que represente los intereses de los privados, sino la mirada privada en la evaluación. Claro. Eso es importante. Y también hay miembros del GORE. Acuérdense, los GORES, algunos son pro del más cercano al gobernador y otros no necesariamente, pero es representativo. Bueno, tuvo la primera discusión del presupuesto. Hizo una propuesta al gobernador y no se la aprobaron. Y entonces me llamó el gobernador por teléfono y me dijo, oye, José Miguel, el vicepresidente, pero ¿qué se trata de esto? Si esto se supone que de alguna manera era para sacar adelante una agenda, porque yo fui elegido con la mayoría de los votos de los ciudadanos de la quinta región y you name it, todo el discurso, lo cual estaba bien. Pero le dije, no, pues gobernador, si esta en el fondo es una mirada colectiva con respecto a un cuerpo colegiado para asignar una cantidad de recursos en beneficio de la región. Y después de un rato, pasó esto, unos 6 meses, me llamó de nuevo, me dijo, sí, en realidad tenés razón, está bien pensado. Está bien pensado. Entonces, pasaron cosas de este tipo que de alguna manera son señales, de alguna manera te garantizan. No, claro, yo te lo preguntaba precisamente porque como ahora son elecciones, claro. Y la apropiación intelectual, verbal de ciertas cosas puede ser potente. Entonces... Pero por lo menos la forma que diseñamos esto es que tratar de evitar estos caudillos y estos, lo que se llama técnicamente capturas, ¿no es cierto?, de una autoridad o de un ámbito para llevar la agenda para un lado. No. ¿Está completamente garantizado que esto no va a pasar? No. Yeah. Y obviamente esto depende de la madurez también que tú tienes en el fondo de cada una de estas regiones, porque justamente lo que estamos viendo es que hay mucha heterogeneidad entre regiones, que los concursos nacionales justamente hacían esto obvio. Pero un problema que está pasando ahora es que ahora los comités visualizan la heterogeneidad que hay al interior de las regiones. Entonces tú tienes ahora la disputa que hay entre que los recursos que están yendo solamente a la capital regional, donde están las universidades más grandes, etcétera, vis a vis, no sé, lo que pasa entre Antofagasta y tal, ¿no?
Y hay varias decenas de kilómetros de diferencia. Entonces, pero es un problema a un segundo nivel, en el fondo, que se tiene que resolver. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, para ir en la misma dirección de tu argumento, la idea de que el mundo productivo estuviera presente no era porque, y esta fue una forma como que hicimos la elección de los consejeros, no era el consejero que está en el mundo agrícola, no era porque defendiera el interés del mundo agrícola dentro de la región de O'Higgins, sino era que la mirada del mundo privado en la evaluación de los proyectos, porque muchos de esos proyectos no tenían nada que ver con los temas agrícolas. Pero decirle, bueno, si esto es un capital semilla, oye, pero esto no tiene sentido, porque yo del mundo privado me dice, esto no tiene sentido, no vuela. Claro. ¿Sí? Es una coevaluación, acuérdate que una coevaluación que hacían desde la región y nosotros. Entonces, juntos teníamos que, los dos teníamos que poner el dedito para arriba para que esto volara. Pero la decisión de, por ejemplo, focalizarse en tal área, cierta incluso comuna, o cierta parte de la cadena productiva, esa decisión dependía, ¿no es cierto?, del comité, y el comité entre ellos había una discusión más virtuosa y sistémica, y eso es lo que tratábamos de lograr. Que esto te garantice, o que no va a haber captura, ni caudillismo y cosas, no. Pero por lo menos de la forma que lo diseñamos. No, pero está diseñado para que sea un equipo, digamos. Y so far, como dirían en inglés, estos 3 años funcionó bastante bien. Para cerrar esta parte y entrar a la tierra derecha, como dicen los hípicos. Tu visión no es un resumen. ¿Cómo definirías tú tal vez 3 conceptos con los que cerraste tu paso por Corfo? Yo te diría... qué buena pregunta. A ver, uno, volver a poner el tema sectorial como un elemento central dentro de una estrategia de desarrollo de un país. Uh-huh. O sea, las palabras de nueva política industrial, las palabras de apoyo a temas de ciertas actividades o ciertas disciplinas o sectores estaban como media vetada en Chile. Y no solamente el mundo de la derecha, sino incluso el mundo más progresista. El sacar adelante una estrategia nacional del litio, que el diseño lo hicimos todos dentro de la Corfo, la implementación lo hicimos en forma colectiva, pero el sacar adelante... continuar con la estrategia de hidrógeno verde que venía de la administración anterior, sacar adelante una estrategia, ¿no es cierto?, de construcción naval continua. Tú sabes que ahora todos los barcos de guerra que se van a empezar a construir en Chile. Sí. Cosas de ese tipo, y construcción industrializada en madera, que era otro, logramos poner eso dentro de la discusión, no pensando que esto es picking the winners, como dicen en inglés, sino más bien pensando en grandes desafíos. Un desafío es el tema de descarbonización de Chile, y ahí entran varios de estos, y el otro tema de seguridad, que entran otros tantos. Okay. Eso es uno. 2, el tema de regionalización. Yo creo que ese es un elemento central en los cuales lo que conversamos es, yo creo que una política de descentralización quizás la más fuerte, firme, asentada y ya que está funcionando. Y 3, el tema de AFIDE, el Banco de Desarrollo, que no alcancé, pero en el fondo durante 3-4 años estuvimos trabajando de la mano del Banco de Estado, de SMF y de otras instituciones para que esto tuviera un cuerpo, y en realidad contamos con los votos, en términos políticos, ¿no es cierto?, para los conocedores de la política interna chilena, de Renovación Nacional de la UDI y obviamente de todo el bloque más progresista. Y al final se nos trancó la pelota de un tema administrativo, ¿no es cierto?, en el último pedazo, que es la Comisión de Hacienda del Senado, que no lo pudimos sacar, pero esperemos que salga. Entonces yo diría que son como esas 3 cosas. Ahora, tuvimos que cambiar también la institución por dentro, en la estructura, la adecuamos en el fondo, y el desafío fue sacar adelante esto junto con los funcionarios para entregar herramientas y todo. Por ejemplo, muchos de los procedimientos ahora utilizan inteligencia artificial en los temas de evaluación de las bases y admisibilidad, y eso significó, ¿no es cierto?, entrenar a los funcionarios para que vieran esto como una oportunidad para aliviar la carga de papeleo y utilizar herramientas tecnológicas para hacer esto más eficiente. Y creo que eso también se logró. Este Banco del Desarrollo, ¿tú apuestas a que sale durante este gobierno? ¿El Banco de Desarrollo? Claro, este Banco de Desarrollo propio. Sí, parte de mi rol ahora en adelante va a ser un poco entregar información de por qué creo que es una buena oportunidad, no solamente por los motivos que nosotros pusimos en la mesa, que creo que eran muy fuertes y de hecho, como te decía, con bastante como acuerdo, sino hay un elemento adicional que está en la misma línea, que es bien técnico, pero creo que vale la pena. Esta administración, particularmente el ministro Quirós, ha puesto como objetivo reducir el gasto fiscal en $6.000 millones en 4 años. ¿Okay? Eso significa técnicamente que cada uno de los ministerios tenga un espacio presupuestario más pequeño. Si tú sacas la GIF de la Corfo y la transformas en AFIDE, tú sacas del presupuesto de la Corfo todo lo de la GIF. Sí, claro. Tanto lo que sea técnicamente sea por sobre la línea y bajo la línea. Esos son entre 300 y 400 millones de dólares por año. 3 por 4, 12. Sí, claro. 1.200. Le hiciste un tercio de la pega
un cuarto de la pega al ministro, sin mover nada. Nada. Porque en el fondo la idea de cómo se capitaliza FIDE es con el patrimonio de la Corfo. Por lo tanto, eso no es gasto público. Entra como inversión pública del patrimonio de la Corfo que va a un patrimonio a otra institución, que en este caso a FIDE. Y además la gente que está dentro de la GIF, en el fondo, se va como la base para crear. Porque es un spin-out. No es que creas otra institución que se... ¿Te fijas? Entonces... La conversa que tengo pendiente, algo ya hemos conversado con el ministro Quiroz, que lo conozco y éramos colegas en unos temas antes, decir, mira, aquí no tenéis que hacer nada, un cuarto del objetivo que tú te plantaste es con AFIDE. Entonces tiene un elemento adicional que te puede ayudar. La crítica que había a FIDE es que de alguna manera, ¿cómo le ponemos disciplina privada en el fondo? Y nosotros estábamos muy disponibles en el fondo del proyecto de ley, las modificaciones, en las indicaciones que se llama técnicamente, incorporar disciplina. Una era que, por ejemplo, los multilaterales formaran parte de la propiedad. Otro de incluso instituciones, lo que se llaman instituciones como las AFP o las compañías de seguro también podían participar en la propiedad de AFIDE, en un rango restringido, obviamente. Y además el operar de AFIDE es siempre con el mundo privado, son lo que se llama técnicamente créditos sindicados, nunca prestaba solo, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es una oportunidad que creo que para la administración actual puede ser... hay solamente un elemento ideológico fuerte, que es crear una empresa pública, y al mundo republicano, digámoslo así, no le gusta mucho la idea de crear empresas públicas. Ese es el único escollo. Y hoy, volviste a la academia. Sí. ¿O cuál es la realidad ahora? ¿Cuál es tu presente y tu futuro? El mío personal, volví a la Escuela de Negocios Adolfo Ibáñez, que muy amablemente me habían ofrecido retornar para sacar una agenda de varios temas. Uno, soy profesor titular, full professor que se llama, ¿no? Entonces retomar la agenda de investigación en función de lo que viví, como armar una nueva agenda en términos de preguntas que pueden ser interesantes para los policymakers, etcétera, independientemente con los políticos del gobierno. Dos, volver a hacer clases. Yo enseño, como te decía, econometría, que está estadística y matemática media marciana, que lo hago a nivel de doctorado, que es parte de mi formación. Y yo te diría, lo tercero, bueno, hay una cosa que me pidió el presidente Boric, o el expresidente Boric, bueno, uno nunca deja el cargo, así que presidente. Siempre hay que referirse a la austeridad. Tal cual. Me pidió que documentara toda la estrategia nacional del litio. Okay. Entera, completa, desde su concepción, de implementación y todo de alguna manera el proceso durante los 4 años, porque en realidad la implementamos casi completa, diría 95% durante la administración. Me pidió y eso es también un trabajo, pero de una visión más académica, ¿no? A pesar que yo estuve involucrado directamente, pero la forma de ponerlo no es un raconto periodístico, no estoy diciendo que sea malo el raconto periodístico, sino que la forma de ponerlo en un texto que de alguna manera puede ser leído también como una audiencia un poco más allá de lo que una audiencia más pública, sino también una audiencia más académica. Y también estoy con la experiencia, también recibo como harto como ofertas, digámoslo así, de instituciones multilaterales y países desde la región que me han dicho, oye, lo que ustedes hicieron en la Corfo nos parece muy interesante, ¿por qué no nos han hecho una mano? Una asesoría locas por ahí. Sí, así que voy para allá y es más de acompañamiento, ¿no es cierto?, autoridades, ¿no es cierto?, en México, en Centroamérica principalmente, que quieren imitar algunas cosas que hicimos creo que una combinación puede ser de que el sustento técnico y teórico lo tenía de antes y los mismos trabajos que hemos hecho, y además la praxis, que obviamente es la mitad de la historia también. ¿Y emprender no está en la mente de José Miguel Galante? No. ¿Sabes por qué? Yo tengo una profunda admiración por los emprendedores. Profunda. Y realmente, mi hermano, el único hermano que tengo, él es emprendedor y empresario. Porque tienen una tolerancia al riesgo que yo no tengo. Yo soy... De hecho, es muy divertido, porque esto es una cosa que podemos conversar después más largo, pero pedirle a un científico que sea un buen emprendedor es muy difícil. Porque los científicos generalmente se autodefinen como científicos porque son tipos que les gusta que su sueldo al final, lo estoy poniendo como bien práctico, ojalá que no tengan mucha incertidumbre con respecto a los ingresos que van a tener al final del mes. Yo lo veo a mi propia mujer, que también es científica. Y yo, o sea, yo no puedo dormir todas las noches si yo no supiera que voy a tener mi salario al final del mes, ¿te fijáis? Cosa que los emprendedores sí pueden administrar de buena manera. Entonces, es un tipo de perfil la cual obviamente son clave, de lo que probablemente ustedes han trabajado esto por decenas, ¿no es cierto? De lo importante que son los emprendedores para sacar una agenda. Pero para ser emprendedor tú tienes que tener ciertas competencias y ciertas capacidades y cierta habilidad y cierta tolerancia al riesgo, pero muy sofisticadas y muy complejas, de las cuales yo las admiro completamente, pero no podría hacer nada. Entonces,
Emprendimiento no es mi área. Por eso, de nuevo, volviendo a uno ser a la praxis y a la poiesis ahora del emprendimiento, no de las políticas públicas. Yo, fantástico en la poiesis sobre apoyo al emprendimiento, apoyo a la innovación. Pero en la praxis, olvídalo. Sería un caballero andante que no llegaría ni un metro. Lo último. Tenemos una sección que tratamos de hacer con todos los entrevistados, que es lo bueno, lo malo y el mensaje. Sí. Entonces, ¿qué fue lo peor o lo más complejo que te tocó vivir en estos 4 años como vicepresidente ejecutivo? Que se pueda contar. Yo te diría complejo. Bueno, es una situación que probablemente todo el mundo supo, de que eran estos traspasos que obviamente el Ministerio de Hacienda legalmente nos pidió, que estaba bien, ¿no es cierto? Nos pidió de los ingresos que teníamos del litio, que tuvimos que transferir, de los cuales yo de alguna manera estaba un poquito en contra. Okay. Y eso tengo que decirlo, nadie, ningún ministro ni el presidente, nadie me dijo nada. No recibí ni un reproche. Pero yo consideraba que en el fondo no era pertinente porque no había una regla clara de cómo se hacían estos traspasos desde el patrimonio de la Corfo a través de los ingresos del litio para el Tesoro Público. Y eso pasó 2 veces, a finales del 23 y a finales del 25. Y es de público conocimiento. Y eso fue una situación como tensa, por decirlo menos. Pero yo tenía claro mi argumento y los consejeros del Consejo de la Corfo, que hay otros 6 ministros, también lo ponían claramente y además legalmente estaba bien. ¿Sí? No había un problema legal con respecto a esto, sino un tema más de principio. Y en eso fue, yo te diría, la única situación como en la cual me vi más expuesto, pensé que me iba a tirar para la calle en el fondo, pero no, tengo que decir que tanto el presidente como los ministros fueron súper correctos. Me dijeron, está bien, tú eres vicepresidente de la Corfo, tienes que defender los intereses, ¿no es cierto?, del patrimonio de la Corfo, etc. Nosotros tenemos otros motivos en el fondo y además la ley nos autoriza para hacer esto. Así como a Codelco nosotros le retiramos sus utilidades para invertirlo o tanto en la misma Codelco o en temas del presupuesto nacional. Lo mismo estamos haciendo contigo con la Corfo. Pero eso obviamente me puso en una situación como media tensa, pero tengo que decir que fueron muy correctos, muy transparentes y yo me abstuve en el fondo, que una forma de decir que no estaba de acuerdo. Y fueron, ok, está bien, ningún problema, y así. Debería pasar la otra pregunta, pero perdón. ¿Fue tenso lo suficiente como para decir, ¿me voy? No. Ya. No, nunca estuvo en entredicho eso. Sí. Okay. Ahora, distinto si hubiera pasado otra cosa y hubiera recibido quizás presión, alguna cosa, lo hubiese pensado. Pero como no recibí nada de ese tipo, ni antes, ni durante, ni después, no, para nada. Sí. Y la otra parte en la naranja, ¿cuál fue la alegría más grande o lo más positivo de los 4 años como vice? O sea, perdona la expresión china, yo lo pasé chancho. yo lo pasé extraordinario. O sea, te digo que han sido quizás los mejores años de mi vida. Bueno, okay. Lo pasé muy bien. Ahora, ¿qué cosas me llenan de orgullo? La Estrategia Nacional del Litio. Yeah. No la estamos sopesando hoy día, pero un año más, yo creo que la gente se va a dar cuenta de los números y todo lo que implicó esto. Es realmente, creo, una cosa que cambia completamente muchas cosas. Uno, la cantidad de recursos que el Estado va a recibir con colaboración con el mundo privado, obviamente, el acuerdo del salario de Atacama, que fue bien importante, pero otros acuerdos también de los otros salarios. 2, de entender de que en el fondo el mecanismo de privatización no es siempre la mejor herramienta cuando uno quiere capturar rentas públicas. De hecho, lo que el litio demuestra es que hay rentas ricardianas, que se llama técnicamente, de que se estaban quedando en la mesa y que los chilenos, como por ley, somos dueños de las rentas asociadas al litio, porque no es concesible, estamos recibiendo recursos que son importantes. Más allá de los traspasos entre Corfo y esto, pero más como Estado, ¿no es cierto? Y 3, yo te diría de que también entender de que, por ejemplo, el mecanismo de licitación no siempre es la mejor herramienta, que esto va a la quilla, a la base de un modelo economicista que había en Chile, de que la licitación siempre es la mejor herramienta, y demostramos empíricamente que no solamente los números, sino también el proceso, un proceso de negociación puede ser una buena herramienta, por ejemplo, hoy día en un contexto geopolítico. Yo te diría, esos son como... Y lo cuarto, el resultado el beneficio que generó esto para los pueblos originarios alrededor de Salar. Yo creo que la consulta indígena que hicimos asociada a los contratos entre Corfo y Codelco y Corfo y SQM fue una consulta muy, muy complicada, pero raya para la suma, después de 1 año y medio de consulta, ninguna de las comunidades, ninguna asociación se nos bajó, y diría todas, o salvo una, al final nos dijeron que actuamos de buena fe, que en realidad buscábamos un bienestar para todos, en el fondo, y creo que ellos quedaron mucho mejor desde el punto de vista de todos tipos, tecnológico, obviamente de recursos y un sinnúmero de otras cosas,
Y yo estoy bien orgulloso. De hecho, solamente una de las comunidades, por un motivo, nos puso una demanda que no prosperó porque no valía. Pero yo creo que estoy bien orgulloso de ese proceso. Y creo que fue bien importante, y esto también se lo agradezco al ministro Grau, que nosotros fuimos y dimos la cara. La consulta nosotros podíamos haberla delegar un tercero, y la hicimos nosotros. De hecho, la hicimos 5 personas conmigo, con una consulta que eran miles de personas, bien compleja, y cosas que pudimos resolver que eran más allá de la consulta. Contamos con el apoyo, obviamente, del ministro Grau, obviamente el presidente, pero también, por ejemplo, la ministra de Salud, que también se apersonó, por decirlo, ministro de Bienes Nacionales, que fue una mirada más colectiva. Yo te diría que eso me llena mucho orgullo la Estrategia Nacional del Litio por lo que significó en varias dimensiones, no solamente las lucas que significa para el Estado, sino estas otras dimensiones. Yo diría eso es como lo más... Y lo que estoy tratando ahora de documentar en el fondo, que el presidente me lo pidió que lo hiciera. Y la última. Me imagino que está súper en contacto con lo que son los pitch. Sí. Ya. Entonces, lo que nosotros les pedimos a nuestros invitados es 30, 45 segundos mirando esa cámara. Sí. Algún mensaje, en tu caso, que tiene que ver con el desarrollo de estas grandes estrategias de desarrollo relacionadas al emprendimiento e innovación en Chile. Un mensaje de cierre o de proyección. Sí. Primero, le hablaría a todos aquellos que están interesados en el mundo público, en las políticas públicas, que efectivamente se involucren. Es un trabajo precioso en el cual está lleno de oportunidades, desafíos, pero que principalmente hay que tener estudiarlos bien los temas, con mucha profundidad, con mucho conocimiento, y cuando tengan la oportunidad, independientemente con los políticos del gobierno de turno, que hagan y tengan la experiencia de vivir en el mundo público y sacar adelante estas iniciativas poniendo cariño, poniendo energía, etcétera, porque creo que no hay nada más reconfortante cuando uno logra avanzar ciertas cosas que van en el beneficio de todos. Reivindicar el trabajo lo que en inglés se llama el public servant, el servidor público que está dentro de la institución, sacando adelante estas iniciativas y que tienen que ser con conocimiento, con experiencia, con voluntad, con empeño, porque realmente lo que uno recibe después en términos de cómo las cosas funcionan de un país maravilloso como Chile, creo que no tiene, realmente la recompensa de esto es maravillosa, incalculable. José Miguel Benavente, yo te quiero dar las gracias por haber estado conversando con nosotros. No, gracias a ustedes, y realmente los felicito por el trabajo que hacen para difundir todos estos temas, no solamente acá en Chile, en Latinoamérica, sino también, y lo conozco, en Europa y en otros lados. Así que muchas gracias. Ustedes son los que difunden todas estas cosas que a veces no llegan a los lugares que uno le gustaría que llegan. Así que gracias por la invitación. Vamos a seguir cubriendo todo lo que es la plataforma binacional. Ese es como... Sí, muy bien. Sí, muy bien. Estaremos todos mirando eso también. Eso. Y a todos ustedes, no se olviden, todas las semanas, un nuevo invitado del ecosistema de nuevos negocios de Chile, Latinoamérica y Europa. Mi nombre es Rob Villanueva. Nos vemos en el siguiente episodio, siguiente capítulo, siguiente historia. Nos vemos. Muchas gracias. No, nada, gracias a ti. Apretas.